Bueno, vamos a empezar entonces el estudio que nos toca hoy. Eh, Hoy nos va a tocar repaso, vamos a hacer un repaso rápido para poder comenzar con el capítulo que nos toca hoy, que vamos a ver hoy la segunda bestia. Ya en la reunión pasada habíamos visto la primera bestia, habíamos dicho que es el anticristo, y en la anterior habíamos visto también otra figura bastante imponente que era el dragón escarlata, y habíamos dicho que simbolizaba al diablo, a Satanás. Hoy cuando introduzcamos la segunda bestia vamos a completar un círculo eh, del cual ya se ha hablado bastante en lo que hemos visto de Apocalipsis, y por eso es que considero necesario un repaso para poder eh, abarcarlos de lleno. Bueno, vamos a mirar entonces. Repaso rápido. Capítulo número 4 de Apocalipsis. ¿Se acuerdan de este escenario? Un escenario bastante imponente que se nos narraban a formas de círculos. Se nos decía que había un trono establecido en el cielo, donde había uno, dice Juan, lo describe como si fuera con el aspecto de piedras preciosas, lo describe con brillos, con colores, lo describe con un arco iris de color esmeralda rodeando a esta persona, con 4 seres vivientes, con los 24 ancianos, que en su momento ya lo estudiamos y vimos que podían representar muy probablemente a la iglesia. Vemos también un mar de cristal. Había varios componentes de este escenario que ya los hemos estudiado en profundidad. Lo que tenemos que tener en cuenta es que a partir de este escenario es que se va a desenlazar todo lo siguiente. En este escenario es donde aparece un cordero en el capítulo 5, un cordero que la Biblia dice como inmolado, y que va a tomar de la mano derecha del que está sentado en el trono un rollo. Ese rollo también lo hemos estudiado. Un rollo que tenía 7 sellos o 7, como por decirlo así, como 7 elementos que hacían que el rollo se mantuviera cerrado, de forma que cuando se iban rompiendo esos sellos se podía ir abriendo el rollo. Este cordero entonces va a tomar ese rollo y a medida que lo va a ir abriendo, se van sucediendo los distintos fenómenos que se van ocurriendo justamente que ya hemos estudiado. Eran 7 sellos y arrancábamos justamente cada uno que se iba rompiendo, iba pasando una cosa distinta. Vimos que cuando se rompía el primero, aparecía un jinete con un caballo blanco, cuando se rompía el segundo, un jinete con un caballo bermejo, después uno negro, después uno pálido, verdoso, amarillento, podríamos decirle que color muerte. Después, cuando se rompe el quinto sello, pasa algo distinto, porque hasta ahora veníamos con 4 jinetes. En el quinto aparecen mártires que van a clamar a Dios, preguntando por su justicia. En el sexto vemos una gran conmoción, algo bastante grande que se produce en la Tierra con terremotos, con el oscurecimiento del sol, con señales en la luna. Realmente que la gente llega a decir que se lo trague la Tierra o que se le caigan los montes encima para escapar de Dios. Estos eran los sellos que estaban cerrando el rollo. Ya habíamos dicho que el rollo podía simbolizar el plan de Dios, el plan que Dios tiene para con la humanidad y el establecimiento de su reino. Cuando nosotros vemos algo que nos resulta como un juicio, nos parece amargo justamente por todo lo que significa el juicio, pero cuando pensamos que todos estos eventos se están dando para una razón en particular, que es para ponerle fin al pecado, para destruir y derrotar a aquel que tiene el control de este mundo y que lo lleva con tanta corrupción y tanta maldad, bueno, y el establecimiento del reino de nuestro Señor Jesucristo, uno tiene un poquito de mejor sabor de boca. Pero bueno, hay que atravesarlo.
Habíamos dicho un poco de los significados de estos 4 jinetes. Noten que son 4. Es una categoría, los sellos, obviamente, los sellos del rollo son 7. Acá presentamos 6. No presento el séptimo porque el séptimo contiene 7 trompetas, ahora lo vemos igual. Pero noten que los primeros 4 están agrupados como si fueran uno, con la figura de un caballo y un jinete. Va a pasar lo mismo con las trompetas. Estos 4 jinetes van, bueno, los últimos 3, el segundo, el tercero y el cuarto, van siguiendo el primero. Y es muy importante identificar quién es el primero. Nosotros habíamos visto ya más de una vez que en Apocalipsis, cuando se habla de un caballo blanco, muchos aluden a este pasaje de Apocalipsis 19. Dice, entonces vi el cielo abierto, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas. Y tenía un nombre escrito que ninguno conocía, sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Muchos piensan que ese jinete blanco, el primer jinete del Apocalipsis, a este me refiero, se está refiriendo a este otro que presentamos en el capítulo 19. El jinete que presentamos en el capítulo 19 tiene nombre escrito, el Verbo de Dios. ¿Quién puede llegar a ser si no es nuestro Señor Jesucristo? Por eso muchos han dicho, bueno, entonces cuando se rompe el primer sello, el primer jinete blanco que aparece con un arco es el Señor Jesús. Pero sin embargo vamos a notar varias razones por las cuales el Señor Jesús no es. Por ejemplo, la ubicación. Jesús, el Cordero, ya lo había dicho, estaba en ese escenario que habíamos visto, abriendo los sellos, no montando el caballo. No es que empezó a romper sellos, se montó un caballo, vino a la tierra, estableció su reino, después volvió, abrió el segundo. No, 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 no. Él estaba cerca del trono, en medio de todo este escenario, disponiéndose a esta función. Y el caballo es llamado. Cuando nosotros estudiamos vimos que al caballo se le da una orden de que vaya. A Jesús no le da una orden a nadie. El tiempo tampoco corresponde porque Jesús no va a venir a la tierra sino hasta el final de que pasen todos los acontecimientos que hemos estudiado. Bueno, hemos visto también, si quieren ustedes estudiarlo más en profundidad, diríjanse a la lección del capítulo 6 de Apocalipsis, pero son varias las razones por las cuales Jesús no es ese jinete. Ahora, pregunta. Si este jinete es alguien muy parecido a Jesús, tanto que se lo han confundido, ¿quién puede llegar a ser? Cuando vemos la narración que hace Jesús en Mateo 24 y lo comparamos con Apocalipsis 6, llegamos a descubrir algo interesante. Varios de los eventos que va prediciendo Jesús se correlacionan de forma muy directa con el relato de Apocalipsis 6. Fíjense, Mateo 24 dice que vendrían falsos cristos. Esto podríamos relacionarlo con el caballo blanco, alguien que da apariencia de Cristo pero no lo es. Después dice que van a venir guerras y rumores de guerra. Eso simbolizaba justamente el caballo rojo, el caballo bermejo. Hambres y terremotos, el caballo negro simbolizaba el hambre. Muertes por guerras y hambres, el caballo amarillo y las pestes también. Los mártires, también relacionados con el quinto sello, y las señales para completar la idea, también aparece en Mateo hacia el final. O sea que relacionando el orden y la forma en que lo predice el Señor Jesús, este caballo blanco entonces serían falsos cristos. Y entonces tenemos que aludir a la idea del anticristo. Tenemos algunas diferencias, algunas aparentes similitudes que el anticristo quiere tomar para hacerse pasar por Cristo. Y bueno, también lo hemos estudiado en su momento. Si a alguno le queda alguna duda o quiere verlo en más profundidad, tiene el video en YouTube, después lo voy a pasar para que lo tengan. La cuestión es la siguiente. Este falso Cristo, según la profecía de Daniel, Daniel también va a profetizar sobre el tiempo final, ya lo hemos visto también varias veces, nos va a decir que la última semana que se va a producir en el mundo antes de que el Señor venga, la última semana me refiero a semana no en días, no 7 días, sino semana en años, 7 años. Los últimos 7 años antes de que venga el Señor
Va a empezar este periodo porque este anticristo se va a presentar y va a confirmar el pacto con muchos. Fíjense lo que dice el versículo este. Dice, y el pueblo de un príncipe que ha de venir, no se refiere al Señor Jesús, sino al anticristo, destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana, en años, confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Acá notamos un cambio muy importante, porque primero tiene un pacto y después rompe ese pacto haciendo cesar el sacrificio y la ofrenda que para los judíos es sagrado. Después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Justamente estamos parados, hoy en el estudio de hoy estamos parados justo en esa mitad, en adelante. Por eso es que considero necesario este repaso. Eh, Segunda Tesalonicenses también va a hablar un poco de la idea del caballo blanco, de alguien que viene en paz, de alguien que viene como santo, como manso, como bueno. Segunda Tesalonicenses dice, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Cuando digan paz y seguridad, aparece el caballo blanco, haciendo alusión a lo bueno, a lo santo, a lo puro. Entonces dice, vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Entonces, tenemos estos cuatro jinetes. Si el primero es justamente el blanco, el caballo blanco que representa al anticristo, viene en paz, pero obviamente a esa paz le va a seguir guerra, el caballo rojo, hambre, pestes, muerte y los estragos que ya hemos ¿Qué estado viendo. pasa? ¿Cómo? ¿Hola? Bueno, seguimos. Perdón, perdón. No, no, está bien. Después, justo antes de pasar al séptimo sello, ya habíamos visto que el sexto era tremendo por todo lo que pasaba, los terremotos, lo que pasaba en el sol y todo el resto. Justo antes de pasar al séptimo, cuando uno dice, bueno, si el sexto fue bravo, el séptimo se destruye todo, se hace una pausa. El Señor hace una pausa, manda 4 ángeles que van a frenar los vientos, dice la Biblia, en el sentido de que si estaba todo agitado en el mundo y había mucho desastre, esta imagen lo describe bastante bien, por eso la puse, mandan a 4 ángeles que detienen el viento, detienen el desastre, para que después venga un quinto y seleccione, de parte de Dios, a 144.000 personas para que lleven su evangelio. Esto es algo que Dios introduce en toda su misericordia y con un amor impresionante, porque estamos en medio de su juicio. Dios espera que en su juicio lleve con ira adelante la paga del pecado, la muerte y la destrucción que significa la paga del pecado. Pero sin embargo, Él hace una pausa, frena todo por un momento para elegir a estas personas especiales que van a llevar incluso ahora, en medio del fin, el Evangelio del amor, el mensaje del amor, del perdón de sus pecados para el que se arrepiente y reconozca al Señor como su Salvador. Entonces, después que pasa esto, se produce el toque de las trompetas. Las trompetas contienen todas juntas el séptimo sello. Se abre el séptimo sello y el evento que se produce cuando se abren el séptimo sello son las trompetas. Notemos que las 4, de la misma forma que los 4 jinetes al principio, las 4 van de la mano, son eventos que se van a producir sobre lo físico, sobre la tierra, sobre lo que nosotros consideramos como naturaleza, como real. Aparece granizo y fuego que destruye los árboles, una montaña de fuego cae sobre el mar y dice que 1/3 del mar se convierte en sangre, una estrella cae sobre los ríos y las convierten en intomables, y el sol que es herido, la luna y también las estrellas. Esto es sobre nuestra naturaleza, lo que podríamos decir sobre la naturaleza. Van los 4 juntos, al igual que los 4 jinetes entre los sellos. La cuestión es que va a haber algo muy significativo, que justo cuando terminan los 4 sellos aparece un ángel, dice la Reina Valera, pero la traducción más fiable es un águila o incluso también puede ser un buitre, que va a pronunciar 3 palabras, que son ay, ay, ay.
Ya habíamos visto que para los judíos, cuando una palabra se repite 3 veces, significa que eso que está diciendo se lleva al extremo. Por ejemplo, si yo digo, tengo hambre, tengo hambre, tengo hambre, para los judíos significa que estoy muerto de hambre y que no doy más. Para este águila que repita 3 veces ay, es el lamento más grande que podrían pronunciar. Y no es en menos, porque los eventos que se producen cuando suena la quinta, la sexta trompeta, son la liberación de demonios que van a atormentar al hombre durante ese tiempo determinado que se les otorga. Eh, entonces, incluso antes de que se toque la séptima trompeta, vamos a ver otros elementos de misericordia, muy parecido como lo que pasaba con los sellos. Justo antes del séptimo sello se producían la elección de los 144.000 para que el Evangelio sea pronunciado. Justo antes de la séptima trompeta también se van a suceder elementos que van a hablar de la misericordia de Dios. En el capítulo 10, hace no mucho, vimos el ángel con el librito. Un ángel que estaba completamente representado por la misericordia de Dios. Habíamos visto que tenía un arco iris sobre su cabeza, haciendo referencia a ese pacto que hizo Dios con el hombre cuando estuvo a punto de destruirlo por completo, pero aún así tuvo misericordia. El aviso del ángel de que el tiempo dejaría de ser, en el sentido de que ya casi no queda tiempo, el clamor, porque él clama a gran voz, tocando con una pierna al mar, con otra la tierra y con una mano toca el cielo, es decir, su mensaje va a alcanzar todo el mundo, nadie va a escapar de su mensaje, sino que va a ser algo que realmente se escuche. La amargura que se va a generar cuando a Juan se lo mande, a Juan en el capítulo 10 se lo manda a comer el librito que tiene en la mano el ángel. Y justamente le dice que cuando lo coma le va a generar dos sensaciones opuestas. Por un lado le va a resultar dulce a la boca, pero por otro lado muy amargo al vientre. Eso significa que va a ser muy bueno decir que el Señor está por venir, pero por dentro nos produce una tristeza porque viene el juicio de Dios y realmente es tremendo. Y también se lo manda a Juan a volver a profetizar sobre las naciones, es decir, escribir los eventos que iban a pasar a futuro. Yo creo que eso se trata justamente del libro que estamos leyendo. Esa profecía de Juan es la que estamos leyendo hoy mismo y que va a tener un rol bastante importante en estos tiempos. Y el segundo elemento de misericordia que se introduce justo antes de la séptima trompeta son los dos testigos. ¿Se acuerdan que habíamos visto los dos testigos? Cuando estudiamos el pasaje vimos que el Señor los llama con mucho cariño mis dos testigos. También se los mandan a anunciar el Evangelio, que profeticen, que anuncien, que alarmen a la gente de lo que iba a pasar. Durante 3 años y medio vienen vestidos de cilicio, es decir, en sentido de tristeza, de luto por lo que va a pasar. Y están como referentes para que puedan las personas, incluso en el último momento, acceder a la verdad. Bueno, cuestión. Llegamos al fin del tiempo, porque el mensaje del ángel, del ángel con el librito en el capítulo 10, que anunciaba que no quedaba tiempo, él decía que cuando sonara la séptima trompeta ya el tiempo no iba a estar a favor de nadie, en el sentido de decir que ya no iba a haber tiempo. Y así pasa. En el capítulo 12 vemos un dragón en el cielo que está al acecho de una mujer y del hijo que iba a tener. Este dragón dice que es derrocado, que es derribado hacia la tierra y que es limitado. Justamente vimos que Satanás iba a estar limitado a la tierra en ese entonces. La mujer representaba a Israel y iba a estar protegida por Dios en un lugar apartado, preparado para ella, donde el diablo no la pudiera alcanzar. Pero a partir de ahí se desencadena todo. Este dragón que vemos sabe que tiene poco tiempo cuando cae a la tierra y es limitado, ya lo va a saber de por sí, y a partir de ahí va a poner en juego, en funcionamiento, un sistema realmente satánico y escandaloso en obra de gobernar toda la tierra y de imponer su sistema como a él le plazca. Habíamos visto también la primer bestia en el capítulo 13, que habíamos visto que tenía apariencia de león, que tenía 7 cabezas, que tenía coronas en las cabezas, en los cuernos, y también vimos que esta figura
era figura del anticristo. El diablo lo va a tomar prácticamente como su Mesías, lo va a hacer pasar de esta forma. La gente va a pensar que este primera bestia, este anticristo, es realmente el Mesías que los judíos todavía están esperando. El diablo va a tomar un papel como si fuera Dios mismo, Dios el Padre. Lo va a hacer, le va a ceder autoridad a la primer bestia como si la primer bestia fuera Jesús. Va a tomar ese y se atreve incluso a tomar esa figura de hacerse pasar por el Padre y de su Hijo y de tener la misma relación. Esto lo vimos en el estudio del miércoles pasado. Si alguno quiere profundizar, también diríjase a ese estudio. La cuestión es que cuando vimos algunas de las características del anticristo, de esta primera bestia, vimos que va a ser elocuente, brillante, cautivador, va a tener una personalidad fuerte, va a ser grande, va a ser muy inteligente, muy sabio en el sentido de inteligencia y conocimiento. Va a tener mucho poder, va a ser un dictador, se va a dedicar a perseguir a Israel, al remanente, eh, va a ser arrogante, va a exigir a ser adorado como Dios. Y bueno, todas las cosas que ya pudimos ver un poquito más en detalle. Ahora estoy solamente pasando. Eh, lo interesante viene ahora. Lo interesante viene ahora en el sentido de decir, el anticristo es presentado en este capítulo 13, pero ya se mencionó antes. Cuando vimos los dos testigos, vimos que a los dos testigos los va a derrotar, los va a matar, según esto dice el versículo 7, cuando hayan acabado su testimonio, se refiere a los dos testigos, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Y lo que voy a recalcar de este versículo es justamente el origen de esta bestia. La bestia al principio en el capítulo 13 dice que sale del mar, en el sentido, ya lo hemos estudiado, de que el mar siempre simbolizó a la gente que no era de Israel, a la gente que no formaba parte del pueblo de Dios, a los gentiles. Entonces el anticristo no viene, en principio, no vendría de Israel, vendría de las naciones extranjeras. Pero este nos dice que surge del abismo, el abismo, si ustedes se acuerdan, cuando vimos la quinta trompeta, vimos que dice, el quinto ángel tocó la trompeta y vio una estrella que cayó del cielo a la tierra y se le dio la llave del pozo del abismo. Ahí menciona el abismo. Y abrió el pozo del abismo y subió humo del pozo como humo de un gran horno y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Y del humo salieron langostas sobre la tierra y se les dio poder como tienen poder los escorpiones de la tierra. Cuando estudiamos este pasaje vimos que estas langostas son demonios y llegamos a pensar en que si los demonios que hoy conocemos en la tierra tienen poder y son malvados, cuánto más demonios que estén encerrados en un abismo, que van a ser liberados cuando se toque la quinta trompeta. Y según lo que acabamos de leer en el capítulo 11, esta bestia, este anticristo, el demonio, el espíritu que va a ejercer Bueno, eso dominio, sí te lo voy a comprar. viene ¿Lo justamente de... querés? Sí, lo damos. Si no lo querés, bueno, pues, está preparado, no me lo llevo. Pero la bolsita te la debo, te digo. O sea, la próxima. Viste que en torneo normal y te dice que no. Bueno, seguimos. Entonces tenemos este abismo de donde sale el anticristo. Muchos han pensado, bueno, el anticristo es un hombre, porque si sale del abismo donde salen los demonios, bueno, la idea es que el hombre anticristo genera un pacto con Israel al principio de la semana de 7 años, y a la mitad del año es dominado, o podríamos decir poseído, si ustedes quieren, por este espíritu que sale del abismo y le va a conferir los poderes de los que hemos estudiado un poco, que son los poderes del diablo. Sí, hace rato que bueno, mi nombre. Bueno, entonces, concluyendo un poco, habíamos visto estas 6 trompetas, los eventos que se pasaban, ese abismo, acá tenemos el tema en la quinta trompeta, la que ven como una langosta bastante fea. A partir de ahí saldría supuestamente ese espíritu, serían los 3 años y medio. Y también vimos la relación que tenía el dragón con el anticristo, que simbolizaba un poco la relación entre el padre y el hijo. Ya lo habíamos estudiado, lo paso para no ser insistente con esto. Así que bueno, ¿qué quería que queden claro de todo esto?
de este resumen bastante rápido que hicimos. El escenario está plantado, la situación se dispone para que el diablo, en forma de dragón, en forma de quien tiene toda la autoridad y todo el poder sobre el mundo en este momento, va a convocar a una persona, a quien sea su representante, que es la primera bestia, y va a ejercer todo el dominio del diablo. Esa persona la va a ejercer a modo de Mesías. Para los judíos va a ser el Mesías que ellos están esperando. Y va a hacer atrocidades, va a exigir ser adorado como Dios y todas las cosas que vimos en el capítulo anterior. La cuestión es que ahora se presenta una segunda bestia. Vamos a seguir leyendo el capítulo 13, donde lo dejamos la vez pasada. Decía: después vi otra bestia que subía de la tierra. Acuérdense que el anterior subía del mar. Y tenía 2 cuernos, semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia, o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, pues es número de hombre, y su número es 666. Bueno, tenemos un pasaje bastante también complicado a similitud de lo que venimos estudiando. Vamos a narrarlo de a poquito, lo voy explicando versículo a versículo para que se entienda. Dice que va a haber otra bestia que sube de la tierra, que va a tener 2 cuernos. Acuérdense que la primera bestia tenía, ¿cuántos cuernos? ¿Se acuerdan? Los cuernos eran símbolo de poder. Y el número de los cuernos era símbolo de totalidad, de algo completo, de algo total, que abarcaba todo. Es decir, si tiene 10 cuernos, en el sentido de que tiene poder sobre todo, sobre toda la tierra, sobre todos los reinos. Esta tiene 2 nada más. O sea que si el cuerno es símbolo de poder, sería menos poderosa o menos pretenciosa, menos aparente que la primer bestia. Dice como si fuera un cordero. O sea, un cordero no es algo imponente. Si ustedes buscan algún animal imponente, van a buscar un león, un oso, alguna de los animales que vimos que se asemejaba a la primer bestia. Vieron que la primer bestia tenía apariencia de león, de leopardo, de oso, de un montón de cosas, de bestias imponentes. Bueno, esta a forma de cordero. Bueno, uno podría decir es mansita, pero la Biblia clara, hablaba como dragón. Dice que va a ejercer autoridad delante de la primer bestia y va a hacer que los moradores de ellas adoren a la primer bestia. Grandes señales, o sea, va a tener bastante poder y va a engañar. Fíjense lo que dice el versículo 14. Bueno, así a grandes rasgos vamos a ir de a poquito viendo las características del primer versículo. Primero dice, después vi otra. Otra es muy significativo en el Apocalipsis porque está diciendo que sería como la anterior, pero otra. Es decir, que tiene la misma naturaleza que la bestia anterior, sería similar. Que subía de la tierra. Cuando vimos el mar, dijimos que el mar eran las naciones extranjeras, entonces la tierra debería simbolizar a Israel. Eso es lo que piensan muchos comentaristas. También algunos piensan que si el mar puede ser puede ser algo amenazante, porque la tierra es más conocida, el mar no tanto. Bueno, son opiniones, ¿no?
Los dos cuernos, ya lo dijimos, tendrán menor poder, pero en realidad no es que tenga menos poder, porque el poder proviene del mismo diablo, del mismo origen, sino más bien que no va a ser ostentación de ese poder, sino que va a dirigir toda la atención hacia la primer bestia. Y que tenga similitud o semejanza a un cordero va a hacer eso, apariencia de piedad, de mansedumbre, para que dirigir toda la atención al anticristo. Es llamada falso profeta esta segunda bestia, lo vemos en capítulos más adelante de Apocalipsis. Fíjense lo que dice el capítulo 19, versículo 20. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Bueno, fíjense que se lo llama falso profeta asociado a la bestia. Esto no quiero mencionarlo mucho, simplemente que la descripción que se hace de las señales y el engaño coinciden con este falso profeta, entonces estamos hablando de la misma persona. Y algo que me llama mucho la atención, que también nos queda por estudiar en el capítulo 16, es este versículo de abajo, dice, y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirnos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Noten la forma de narrar esto. Y vi salir de la boca del dragón, y de la boca de la bestia, y de la boca del falso profeta. Cada vez que en la Biblia vean este y repetido tantas veces, y de la boca del dragón, y de la boca de la bestia, y del falso profeta, lo que está queriendo dar una idea de unidad. O sea, como decir que son la misma cosa. Si está poniendo a la misma altura el dragón, la primer bestia, y el falso profeta, que sería la segunda bestia, el diablo está intentando imitar la Trinidad del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Hasta ese punto llega. Ya lo habíamos visto, el diablo con el Padre, el anticristo como hijo, pero ahora este falso profeta va a tomar papel de una especie de anti-Espíritu Santo. Fíjense la función o lo que nos dice que va a ser como propósito. Dice, ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia. Es decir, va a hacer que las personas dirijan su adoración y su atención hacia el falso Cristo. Algo llamativo es que en Juan se nos dice acerca del Espíritu Santo, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Este es un pasaje precioso, en el sentido de que el Espíritu Santo va a hacer que las personas glorifiquen a Dios, glorifiquen a Jesús, porque va a hablar de parte de lo que tiene el Padre. Es una relación realmente hermosa que hay y un misterio que hay dentro de lo que es la Trinidad de Dios. El diablo lo va a intentar imitar. Va a intentar que ese falso Espíritu Santo glorifiquen, que las personas glorifiquen al anticristo, a ese falso Cristo, para que en definitiva se termine adorando al antipadre, podríamos decir, o a Satanás mismo. Imitar al ladrón. A ver cómo seguimos acá. Ah, no, esto ya es de Pali. Bueno, Pali, ¿querés retomar? Bien. Bueno. Entonces, estamos viendo ahora lo que es la segunda bestia. El versículo 11 y 12 dice, después vio esta la bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada.
nosotros en el versículo 11 y 12 nos podemos dar cuenta de que se completa una falsificación de la Trinidad, lo que vendría a ser para nosotros el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Esto es una Trinidad satánica, que es lo del dragón, la primera y la segunda bestia. Dice que esta segunda bestia tiene 2 cuernos semejantes a los de un cordero, que habla como un dragón, y que parece inofensivo hasta que abre su boca. Bien podríamos decir que es como un lobo vestido de oveja. Es una bestia que aparece con todos los adornos de la religión. La primera bestia, como habíamos visto, es un líder político, pero la segunda es un líder religioso. ¿Y qué hace esta bestia? Dice, ejerce autoridad, toda la autoridad de la primera bestia, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. ¿Qué hace entonces? Les dice, aléjense de Dios, hombres. Que les dice, qué brutos los que siguen a Dios. Terminan muertos, terminan encarcelados. Sigan a la bestia, adórenla, Él es el Mesías, Él tiene el poder. Su objetivo es que todos los habitantes adoren a la primera bestia, y cumple un papel sacerdotal, un papel de religioso, y tiene tanta influencia que dice que dejen a Dios y adoren a la bestia. En el versículo 13 dice, también hace grandes señales, de manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Dice que hace grandes señales. Y en la Biblia nosotros vemos muchas señales. Pero esta bestia también va a ser un falsificador. Imagínense el poder que tiene para hacer estas cosas, ¿no? Y en Deuteronomio 13:1 dice, cuando se levantare en medio de ti profeta o soñador de sueños y te anunciare señal o prodigios, y si se cumpliere la señal o prodigio que él te anunció diciendo, vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosle, no darás oído a las palabras de tal profeta. O sea que esta bestia puede hacer las sanidades más grandes del mundo, puede levantar muertos, puede hacer que todo lo que está a mi alrededor se convierta en oro. Pero si él no me lleva a adorar a Dios, entonces, ¿qué le digo? Chao, nos vemos, no te sigo. Pero el problema es que hay algunos cristianos que son más seguidores de los milagreros que del Dios que los usa para esos milagros. Y el versículo 3 de Deuteronomio 13 dice, no darás oído a las palabras de tal profeta, ni a tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os está probando para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. Dios sí prueba nuestro amor hacia Él. Así que tengamos cuidado con amar más las señales que al Dios que hace las señales. El versículo 14 dice, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Ellos están bien decididos a erradicar todo el cristianismo de cualquier manera. Y el falso profeta ordena a los habitantes de la tierra a que erijan una imagen en honor a la primera bestia para que toda la gente pueda adorar a esa imagen. O sea que este falso profeta promueve la idolatría y va a usar todas las artimañas habidas y por haber para convencernos de ¿qué? De que él es el Mesías. Mateo 24:24 dice, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuese posible, aún a los escogidos. Versículo 15 dice, y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Maten a todos los que no adoran a la bestia, dice. Y seguimos hablando de lo mismo, esto es una falsificación de la creación de Dios, donde Dios da aliento de vida y el hombre se vuelve en un ser viviente. Y qué tremendo esto de que maten a todos los que no adoran a la bestia, es tajante la cuestión. Versículo 16 dice, y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender,
sino el que tuviese la sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Esto significa que van a estar controlando política, social y religiosamente. Imagínate cómo es eso, va a ser una dictadura, va a haber un control impresionante. Uno diría que no se pueden ir al baño sin que sepan esto. Pero bueno, me voy a saltar el versículo 18 y le dejo un cachito más a Sami. Gracias, Pali. Bueno, habíamos visto entonces con Pali varios elementos acá que me gustaría destacarlos un poquito. Fíjense que cuando habíamos visto en el capítulo anterior, capítulo 13, que la primera bestia tiene en una de sus cabezas una herida como de muerte. Esa herida como de muerte va a decir que fue sanada y que las personas se van a maravillar de tal forma que la van a empezar a adorar como si fuera Dios. Esa herida de muerte de la primera bestia del anticristo va a simbolizar, va a generar una falsedad, una mentira, porque el diablo la va a hacer pasar como resurrección. Obviamente, el que tiene el poder sobre la vida y la muerte solamente es Dios. Entonces las personas van a creer que este anticristo es Dios, el Mesías, como venimos diciendo. Ahora, en este versículo 15, notamos que el falso profeta dice que se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. O sea, simula la creación de vida. Y de hecho digo simula porque la palabra en el original, cuando habla de infundir aliento, está hablando no de la palabra que se suele utilizar cuando se dice vida en otros lugares, sino más bien una apariencia de vida. Entonces, también va a ser una especie de artilugio para hacer que esta imagen pareciera como que tuviera vida. Y hoy en día con la tecnología que tenemos, tranquilamente podría tratarse de una inteligencia artificial o algún artilugio de ese tipo. Sigue diciendo el versículo 16, y hacía que todos, pequeños, grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, o sea, todos, los abarcó a toda la población desde todos los puntos de vista que se podía, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente. Esto en la antigüedad era una señal que se ponía sobre esclavos, sobre soldados o sobre miembros de una secta para identificar que pertenecían a esa secta. Acá tenemos de vuelta la apariencia que quiere tomar el falso profeta como anti-Espíritu Santo. ¿No estamos nosotros marcados y sellados con el Espíritu Santo? Bueno, este falso profeta va a intentar copiarse o asemejarse, pero con una marca que va a ser para muerte, porque esa marca va a hacer que el hombre esté atado al sistema y que quien no adore a la bestia sea delatado y termine en la muerte. Fíjense, dice que ninguno pudiese comprar ni vender sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Y esto no es tan descabellado, porque hoy en día muchas de las transacciones que se hacen económicas están restringidas a un número en una computadora o a una tarjeta que se pasa por algún lado y con eso se realizan todos los movimientos económicos. ¿A cuánto les ha pasado, por ejemplo, que cobran y tienen un número en el cajero automático y con el débito automático se retira de ese número y la plata física no la vieron? Se realizó todo por débito o por compra de tarjeta de crédito. Esto ya es una realidad hoy en día. Ya no hace falta de que no se pueda comprar ni vender si uno no tiene una tarjeta de débito, de crédito o una cuenta en el banco. Ya está en proceso incluso una especie de tecnología de que hable de plata virtual, de dinero virtual. Y incluso muchos han especulado con el desarrollo de un chip, seguramente lo han escuchado. Hay una tecnología hoy en día que está siendo patentada por diferentes grandes empresas que se llama blockchain. Si ustedes tienen inquietud y quieren buscarlo, así se llama la tecnología que va a asociar un chip con información de diferentes tipos y entre esos también se quieren unificar con la idea de la criptomoneda. La criptomoneda hoy en día es como un dinero virtual. Entonces, hay algo raro en medio de todo esto, pero de todas formas tenemos que saber que el diablo siempre intentó introducir su anticristo. Siempre lo intentó. Lo intentó y tenemos símbolo del anticristo en Nabucodonosor, tenemos símbolo
porque Nabucodonosor hizo una estatua para que sea adorada, y el que no la adoraba era muerto, y también tenía una especie de oráculo o de alguien que decía cuándo había que adorarlo. Tenemos una clara referencia al anticristo y a su falso profeta. También lo intentó mediante Nerón, mediante Domiciano también, durante un montón de personas. Hitler también tenemos una referencia hacia lo que podría ser un líder mundial que ataque al pueblo israelita, y siempre intentó meter un anticristo para llevar adelante el dominio mundial. No lo ha logrado porque, según lo que estudiamos en la lección anterior, siempre hubo algo que lo impedía. Pero bueno, eso algo que lo impedía ya no está en la tierra porque fue arrebatada a los cielos. Así que versículo 18 va a concluir diciendo: aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues es número de hombre, y su número es 666. Muchos han tomado este pasaje como un enigma, como una encrucijada, como algo que hay que descifrar, y probablemente sea así, pero no está revelado hoy en día su significado. Yo creo que cuando estén aconteciendo todas estas cosas va a ser muy claro cuando alguien logre descifrar su significado y apunte directamente al anticristo. Esto está para el tiempo de ese momento. Hasta el día de hoy muchos han intentado, obviamente, saber qué significa, y han hecho juegos de números y de letras, tanto que han encontrado que Nerón, si ustedes traducen las letras de su nombre y le asignan un valor a cada letra, da 666, y han intentado hacer muchos de estos cálculos, pero hay muchas suposiciones, mucho del medio que no está muy claro, y yo creo que la Biblia, cuando quiere apuntar a alguien, es lo suficientemente clara. Así que yo creo que el significado no está revelado. Más, lo que sí podemos decir es que cada uno de los 6 de este número, 666, simbolizan al hombre y a la imperfección. Entonces, está hablando de que este sistema va a ser realmente imperfecto, por más que simule ser divino, y que va a ser aberrante y bueno, y todo el caos que hemos visto. Pero va a señalar específicamente a la bestia. Hay mucho que se ha dicho, mucho que se ha especulado, pero yo me quiero quedar con lo que sí dice la Biblia y con lo que podemos sacar en limpio. Bueno, vamos a cerrar con una última reflexión de Pali y ya terminamos. Prometo que es cortito. Bueno, el cierre de todo esto es que nos van a buscar engañar. El diablo siempre va a estar tratando de engañarnos, pero lo que nosotros tenemos que estar seguros es de nuestra salvación y de que tenemos a Cristo en nuestras vidas. Por eso el mensaje de esta noche es: velemos por nuestra salvación, porque es necesario que cada uno de nosotros nos examinemos seriamente nosotros mismos y nos preguntemos: ¿Jesús es el Señor de mi vida? Jesús dijo: por sus frutos los conoceréis. Para los que no adoran a la bestia, habrá cárcel y muerte. Y yo te pregunto a vos, ¿cuándo fue la última vez que te encarcelaron por ser cristiano? Y si quisieran perseguirte por ser cristiano, ¿tendrían las suficientes pruebas para confirmarlo? Dirían: bueno, vamos a perseguir al Pali, vamos a averiguar si es cristiano o no. Y averiguan y dicen: nada, que va a ser cristiano ese. Y si quizás usan la Biblia como tamiz para ver si sos cristiano o no, va a decir: no, ese no es cristiano, no lo sigan, no lo persigan. Pero en este tiempo van a decir: ese es cristiano, ese es cristiano, ese es cristiano, cárcel o muerte. Segunda Timoteo 3, 12 y 13 dice: y también todos los hombres que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución, mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. ¿Qué nos dice esto? Que la piedad es la evidencia que nosotros somos cristianos. La integridad, los valores de cómo vivo yo, no solamente de cómo pienso, porque ya hay muchos pensadores cristianos. Ahora necesitamos que haya cristianos que viven lo que piensan. Ahora, la pregunta es: ¿vos podés decir que sos nacido de nuevo a través de tus frutos? ¿O sos un cristiano carnal
con motivos suficientes para dudar de tu salvación por falta de dedicación al Señor o con mucho amor a las cosas terrenales. El conocimiento de la profecía bíblica que vemos en Apocalipsis tiene que hacer 3 cosas en nuestra vida. Número 1 es vivir piadosamente. Número 2 es despertar al creyente dormido. Y número 3 es predicarle al perdido. Así que apuntemos a que nuestras vidas se vivan de manera en que si nos preguntan, ¿tu vida o la bestia?, nosotros respondamos, prefiero Jesús. Que el Señor bendiga su palabra.